Alba Lucía Ángel, por encima de todas las etiquetas y los oficios que ha ejercido en su vida, es primeramente una caminante de todos los caminos. Ha deambulado de todas las formas posibles, por diferentes continentes, diferentes quehaceres, diferentes amigos, diferentes horas a las que escribir, diferentes viajes, diferentes géneros literarios y un largo etcétera. Tantos caminos ha tomado que no nos alcanzaría este podcast ni una colección entera de libros para contar todas sus aventuras galácticas, como a ella le gusta llamarlas. Pero eso sí, podemos echar un vistazo a toda esa vida deambulante a través de su obra literaria, pues como también nos ha revelado Alba Lucía, su obra no es otra cosa que su propia vida. Incluso cuando aparecen personajes masculinos, de alguna u otra forma son ella, otra parte que guarda dentro de su ser andrógino, tal como ella se mira al espejo y al alma. Albalú, como la llama a su círculo cercano, nació en Pereira en 1939 y a la corta edad de 25 años se marcharía de Colombia para no volver. O sí que lo haría, por cortos periodos en donde dejaría de lado ese autoexilio que ella misma se había impuesto. Se iría porque su patria le dolía mucho, porque los ríos de sangre se acrecentaban y parecían que nunca iban a dejar de fluir. Es por ello que en toda su obra está ese eco temático de el gran duelo por Colombia, como ella lo llama, ese dolor que nos une en un abrazo condoliente. De ahí saldría su novela cumbre, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, publicada en 1975, texto imprescindible de la violencia que apenas vino a retoñar con importancia para el país en la década de los 2000. Me parece paradójico que en esas páginas fuese más acogidas en toda Europa y Estados Unidos que al pueblo al que le hablaba, pero supongo que no había otra forma, porque ¿quién quiere mirar a la violencia de su tierra a los ojos? Aun con todo, estos no serían los primeros andares del Balú, quien para ese momento ya había publicado sus primeras dos novelas, Los girasoles en invierno en 1970 y Dos veces Alicia en 1972. Es interesante notar que mientras escribía estos textos, ella no se consideraba escritora, pues se ganaba la vida cantando profesionalmente en bares, estudios, restaurantes y donde la llamaran. En España, en Italia, en Grecia, en Francia. En medio de las presentaciones musicales y las rancheras, fue haciendo amigos intelectuales que le incitaron a seguir escribiendo, como Rafael Alberti, Alberto Baeza Flores, Eduardo Caballero Calderón y Carlos Barral. Allí, durante el fervor del boom latinoamericano, conoció otras figuras importantes con las que fraguó amistad, como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Italo Calvino, Marta Traba, Nelida Piñón, Cristina Peri Rossi, Elena Araujo, Julio Cortázar, Gloria Martínez, Carlos Fuentes y Ana María Morix. Esta última, de hecho, comenta sobre Albalú que vivía por toda Europa, se desplazaba con un mini, se instalaba por un sitio que, por el camino, le apeteciera, y se ganaba la vida actuando. Era pequeña, pero muy guapa, cantaba canciones de Chabela Vargas y esas cosas. Quizás se desenvuelve también en tantos frentes debido a sus amplios intereses académicos. Estudió letras e historia del arte en la Universidad de los Andes, estudios que terminaría en la ciudad de París, para luego cursar cine en la Universidad de Roma. De esta manera, Albolú sigue dándole forma a su obra en diferentes géneros literarios, como no podría ser de otra forma, con Las Andariegas de 1984, Siete lunas y un espejo de 1991 y Cantos y encantamientos de la lluvia de 2004. Aún así, no todos sus libros se publican. Es increíble, pero Albalú cuenta con más libros inéditos que publicados. En su escritorio hay casi 30 libros arrumbados, a la espera de que alguna editorial se interese en echarles mano. Quizá algo tenga que ver con la forma en la que ella decide escribir. Le encanta la polifonía, las arquitecturas narrativas complejas con forma de mosaico, la abundancia de focalizaciones, las intertextualidades que se desbordan, los estilos y técnicas narrativas que chorreen a mares. Un coetáneo de Albalú, también escritor, le confesó a Margarita Valencia con humildad en una entrevista que la ha leído pero que no entiende bien lo que escribe. ¿Acaso esta sea una de las tantas razones por las que la autora hace apenas un par de décadas empezó a ser recordada de nuevo por el panorama literario de Colombia, un horizonte que aún la divisa como una de las mujeres detrás del boom, siempre a espaldas de las estrellas, nunca de hombro a hombro? Creo en el fondo que siempre seré parte del grupo de los marginados, y nunca se me ocurrió que alguien me fuera a hacer un homenaje, no estaba dentro de mi panorama. Le confiesa Albalú a Johanna Abdala Mesa, mientras habla de su trilogía del nuevo milenio, los últimos libros que estuvo interesada en escribir de principio a fin: Tierra de nadie, No hay mariposas en el bosque y El regreso a la montaña. De estos, únicamente el primero sería publicado en el año 2002.
Esta última etapa se centra en lo esotérico, lo místico y la búsqueda de la conciencia. El primero es una autobiografía que explora sus viajes a Noruega, Australia y la India. Con el segundo vuelve su mirada a Colombia y a su infancia. El tercero culmina la conversión alrededor de la muerte, la memoria y las cicatrices. Ahora el Balú cree que es momento de soltar la pluma y dedicarse a otra cosa, a continuar con otras formas, otros lugares, otros caminos. Yo ya escribí, ahora hablo mucho, ¿ves? Es que mi programa fue ese, de alguna manera. O cantar hasta que me doliera la garganta, o hablar, o silenciarme por tiempo indefinido. No ha sido fácil, te aseguro, seguir con este ritmo donde el que ordena es un imponderable. Uno de mis libros favoritos de Albalú y que me gustaría que pudiera circular entre más manos es la novela Misia Señora, publicada en 1982. Creo que ninguna mujer debería perderse la oportunidad de conocer a Marianita y las desventuras que la persiguen desde la infancia hasta siempre. Carmiña Navia Velasco lo dice mejor. Alba Lucía Ángel logra captar y construir los múltiples cautiverios de las mujeres a lo largo del siglo XX en Colombia. La locura, la iglesia, el matrimonio, la castración de la sexualidad. Una lectura obligatoria para los devenires femeninos. En esa novela, Albalú reconoce el cuerpo femenino y comprende los deseos que lo enmarcan. Habla abiertamente del erotismo y el placer de la mujer y se atreve a construir una voz crítica que transgrede los valores tradicionales, que desaprueba las normas establecidas en Colombia. Albalú escribe así. Mariana, ¿qué? ¿Ya está comiendo mocos otra vez? Sí, ¿y qué? ¿Y vuelvo mierda el overol y qué? Y no soy niña juiciosa, ni mucho menos un encanto. ¡Qué maravilla, qué belleza! Jamás seré como esas lamenalgas que apenas ven la ceja levantada vuelan a ser mandados a la esquina, a recoger juguetes, a limpiarse los dientes. No me jodan, que doble esa camisa, que no se ensucie los zapatos, que ande derecha, que se va a volver como Elisenda Gorobeta. Póngase así, camine así, no hable tan duro, no se suba a los árboles porque eso no es de niñas, no juegue trompo con su hermano porque eso no es de niñas, no silbe en el recreo porque eso no es de niñas, no brinque así porque eso no es de niñas y no diga groserías porque eso no es de niñas, saque las manos del bolsillo porque eso no es de niñas, no haga carrizo porque eso es cosa de hombres. Así se ven vulgares mujeres que tienen siempre que decir a dónde van, con quién salieron, a qué horas llegan y a quién vieron jamás tomar la iniciativa de dejar que el hombre escoja. Que el hombre sea el que mande flores. Coquetee, silbe en la calle, de la acera, diga piropos, manosee, susurre obscenidades cuando te vea pasar, se arreche, se masturbe, sea manirroto y se emborrache. Lleve las serenatas, te pegue las palizas, busque una moza, se acueste con las putas, trabaje y dé la plata del mercado, te vapulee en su casa porque eres la mujer y el que posee el mango, según San Pablo, es él, y tú, sumisa a la sartén, a tener hijos para el cielo, mientras él, el supremo, se cree el ombligo del mundo, pues le dijeron que su vergajo es oro en paño y que él es el rey Midas, la imagen de mi Dios, el amo, el redentor, el que posee la vara y se le entiesa, pero el goce absoluto de 11.000 o más vírgenes que se mueren por él, marchitan sus lisuras si él no las monta y las rellena, y anda a diestra y a siniestra probando que se yergue, que se encabrita el primer roce, que lo que es él la mete donde sea y como de lugar, pues su derecho es de pernada, porque él es un berraco, como Atila, y a donde va deja el reguero. Yo ya estoy harta, mierda. Para Albalú, uno de sus compromisos absolutos lo tiene con la identidad femenina, con la que siente una empatía íntima y la que considera una lucha histórica que vale la pena seguir disputando. Tal guerra se despliega de buena forma en el libro Agencia Femenina, Agencia Narrativa, texto donde Miriam Osorio establece una lectura feminista de la prosa de Albalú. Allí se observa con lupa a todos los personajes femeninos que, como Marianita, continúan resistiendo en medio de espacios excluyentes, represivos y violentos. También hay otro libro de Albalú del que quisiera hablar, pero que de nuevo tiende a quedarse a la sombra, un poco relegado y dejado como una referencia más en su obra, pero el que considero es necesario traer a nuestra conversación hoy, y es Oh Gloria Inmarcesible, libro de cuentos que publica en 1979, aunque para otros se parezca más a un libro de estampas, por lo breve y cinematográficos que llegan a ser sus relatos.
Independientemente de estas clasificaciones, creo que es imprescindible discutirlo, ya que Albalú logra crear en este libro un mordaz y a la vez bello álbum de instantáneas de Colombia, que ya desde el título nos indica que es su nación la que va a ser discutida, título que toma fuerza con los epígrafes, los cuales también nos muestran de entrada la lógica y las dinámicas con las que va a jugar constantemente en este recorrido. El primer epígrafe, por ejemplo, dice: Esto es Colombia, Pablo. y lo escribe el poeta colombiano Héctor Rojas Erazo en una carta a Pablo Neruda, como alertando al lector de lo que va a encontrarse en el libro. Y luego continúa con una inscripción en honor a la memoria de Álvaro Cepeda Zamudio, el escritor barranquillero que ya había fallecido para ese momento. El tema de los agradecimientos va a ser constante en este libro, pues parece que Albalú quiere agradecerle a todos sus compañeros y compañeras del medio, entre quienes destaca Augusto Roa Bastos, Maritza Uribe, Eduardo Caballero Calderón y la nena Pulmarejo. El último epígrafe de apertura es un pequeñísimo pasaje de la novela El otoño del patriarca que dicta: Y había vuelto de aquel viaje exaltado por la revelación de que no hay nada igual a este viento de guayabas podridas, y este fragor de mercado, y este hondo sentimiento de pesadumbre al atardecer de esta patria de miseria. Recordemos que Albalú vivía constantemente entre el extranjero y su natal Colombia, y que aunque nunca fue bien recibida del todo en su país, no puede evitar sentir una cierta nostalgia cuando habla de su territorio y de los suyos, y eso se ve en toda su literatura. De hecho, para escribir este libro volvió otra vez a Colombia e hizo rastreos personales en carne propia. Así, en una entrevista comenta sobre el proceso escritural lo siguiente: Hablo con gente campesina, con gente de la calle. Es como si repitiera esa experiencia de la pájara pinta, investigar, vivirlo, caminar esos predios de grito y de silencio. Y la historia de la patria es la misma, acallada, vivida y soterrada, sufrida por el pueblo y nadie quiere oír. Rosamelo, una campesina del Valle del Cauca, me cuenta historias increíbles. Me cuenta Rosamelo ese episodio infame de las huelgas en Río Paila, que no sale en los periódicos. En otra época me voy a vivir a San Andrés un mes. Me prestan una casa, me encuentro de nuevo con Gonzalo Arango y empiezo a ver el país de nuevo. Empiezo a visitar zonas perdidas. Y lo que en realidad pensaba y me marcaba era el dolor de esa Colombia, el duelo interno y el externo, la remoción de mis principios, de la conciencia de ser yo misma colombiana y de este país, en un momento intenso, doloroso, que ya en los años 80 estaba entrando en anestesia. De esta forma, entramos de lleno a Oh Gloria Inmarcesible, un libro que, así como toma y recorta un verso del himno nacional para usurparlo como nombre, también va a tomar y recortar pequeños retratos alrededor de toda Colombia, algo parecido a lo que haría María Mercedes Carranza tiempo después en su poemario El canto de las moscas. Albalú invita al lector entonces a asomarse a pequeñas ventanas entrecerradas, a minúsculas claraboyas paisanas, que con pocas palabras se va a encargar de pintar muchas partes del país y va a iluminar todo un panorama que al parecer seguía oscuro en ese momento y que aún no podemos afirmar que hoy sea diferente. A medida que el lector va pasando las páginas, hará viajes por el valle, por San Andrés, por el río Otum, que atraviesa la ciudad natal de la autora, por Boyacá, por la costa del Caribe, y todo va a desembocar en esa Colombia bella pero desencantada, estropeada por la corrupción, por la indiferencia, por la violencia y el dolor de pedir auxilio con una voz que no se escucha, o quizá que grita con volumen, pero a la que nadie acude en su rescate. Yo considero de verdad que es el último relato el que logra encapsular ese mensaje desgarrador que Albalú quería atrapar entre las páginas de O Gloria Inmarcesible, un relato cortísimo que, con ayuda de su título, ya se puede palpar esa desilusión, la decepción de la patria a la que se vuelve, pero que no se puede regresar en realidad de forma íntegra. Apagá y vámonos. Pero mi hermano, esto de que va a subir la carne y el revueltico por las nubes, ya ni siquiera alcanza para la libra de mantequilla y los huevos, en alza desde el lunes, el gas en huelga, los gastos de la luz, un ojo de la cara, la escuela de los muchachos. Esta mañana me vinieron con que los 3 centavos más de gasolina, montar en bus hoy en día vale lo mismo que una carrera en taxi hace 10 años, y eso que dicen que el café, los gringos en Nueva York lo pagan como el oro, que estamos en bonanza, pero lo que es para nosotros la pasilla. ¿Usted ha probado el blanco y rojo últimamente?
Si no se sabe lo que es peor, si esta carura de la vida o la televisión diciendo pendejadas para que la mujer de uno se antoje de cuanto Dios le anuncian, y esta godarria en el gobierno, los estudiantes sublevados y el jabón fab, que ni desmancha nunca. Se había visto tanto ladronerío, tanto pernicio por las calles. Ayer nomás desvalijaron 3 cantinas y un banco, la iglesia de San Roque hasta con las sotanas levantaron. ¿Dónde me deja los secuestros? Si ayer el tiempo destacaba lo de la impunidad parlamentaria y hoy nada más salió que un senador se levantó la chanfa más berraca para estafar a los curas por pendejos también. ¿Quién nos está matando? ¿Quién nos está mandando a hacer lambones? ¿Leyó lo del obispo? Se le subió ya el agua al cuello, carajo, qué berriondos para formar mierderos. ¿Dónde me deja lo de la cocaína? En la fragata insignia, ahora verá en las elecciones. Nos ponen a votar por los que ofrecen más sancochos. Pero yo no me voy a untar el dedo ni por el putas, mijo, la vaina no es por ahí, porque yo estoy hasta las cachas. Así lo dije el jueves, lo dejé bien sentado cuando se fue a escribir el acta. ¿Bonanza? ¿Cuándo? Eso es lo de Corroscas, no caigan en la trampa, a nosotros los huevas van a dejarnos como siempre, como la vaca de Cúcuta. Este libro es para mí muy especial porque logra poner en perspectiva todas las temáticas que al Balú le interesa discutir en su literatura. Sobre todo, siento que es justo la palabra gloria con la que se logra desglosar todas esas incomodidades que la autora insistía en señalar y mantener en la memoria. Si vamos al diccionario de la RAE, gloria es definida como Reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. pero el Balú no solo pretende hablarnos de la Colombia famosa por los paisajes que quitan el aliento, como en el cuento Lloran los graduales, o de las personas de buen corazón, como en el relato de la doctora Liuba, sino que también se va a encargar de retratar los valles oscuros de ese paraíso, afamados también a su modo, como en Colombia, la golosina de verdad, donde una madre pierde a su hijo de una forma angustiosa e injusta, o en El guerrillero, donde Felicidad Mosquera vive en un suspenso eterno de terror, solamente por haberse enamorado del hombre equivocado. Gloria es además no solo símbolo inmaterial de Colombia por ocupar su lugar en el himno nacional, sino también símbolo material de la patria, pues es el nombre con el que se le designa al buque oficial del país, como nuestro embajador flotante en los mares del mundo. Pero como bien es sabido, toda gloria debe tener su lado empañado, y Albalú continúa con su juego de oposiciones al agregar recortes de periódico fechados en 1976 a su libro, en los que se narra el evento bochornoso del que fue parte el buque de Gloria. En un evento patriótico en los Estados Unidos, el velero fue usado como camello para ocultar cargamentos de cocaína de hasta 28 kilos, y no solo en una oportunidad, sino hasta en 2 ocasiones de las que se tiene registrado por lo menos. En uno de los recortes se lee lo siguiente. El problema. A bordo del Gloria no se menciona la palabra cocaína, solo se habla de el problema. Ningún miembro de la tripulación accede a comentarlo. Solo el capitán dice, ya fue tratado por la prensa de Estados Unidos y de Colombia en forma muy amplia y exagerada. La llamada mala prensa ha tratado de desfigurar los hechos y crearles nexos que no existen. A Colombia le ha tocado la mala fortuna de estar siendo utilizada por la mafia internacional como puente de tráfico de estupefacientes. Pero debo recordarles que nosotros fuimos los primeros en denunciar lo sucedido. Es un hecho que nos avergüenza, pero hemos tomado las medidas necesarias. Agrega luego, la falla de uno o dos individuos no es la falla de una institución ni de un país. Es lo mismo que ocurre con un hijo descarriado cuyos malos hechos no tiene por qué deshonrar a la familia. Pero Gloria se sigue expandiendo. También Gloria representa a la mujer, ese nombre que ha sido elegido para tantas niñas del país, mujeres que van a enfrentar en el futuro una realidad donde no son tomadas en serio, a veces ni como presentes. En el mismo recorte del buque Gloria se asoma esta problemática con el título No habrá mujeres en la Armada. En este punto, la reportera, poniéndole de presente al capitán que toda la tripulación del velero inglés Sir Winston Churchill es femenina, le pregunta cuándo espera que haya mujeres, oficiales y cadetes en la Armada colombiana. No en el futuro inmediato, dice, usando el manido argumento de que en una nación en desarrollo como Colombia, debido a problemas del desempleo, se trata de preferir al hombre que es la cabeza del hogar. Arguye la reportera que es precisamente en las naciones en desarrollo como Colombia donde, con la abundancia de madres solteras o abandonadas de sus maridos, hay más de una que son cabeza de hogar. Habiéndolo dicho, no insiste en el tema porque no es de él de lo que se trata.
No obstante, si escarbamos aún más, Gloria no solo representa el contenido de la obra de Albalú, sino también las múltiples formas que el autor explora y sigue explorando su literatura, porque parece nunca estar conforme con una sola perspectiva. Si volvemos a la entrada de Gloria en la RAE, observaremos que otra acepción de la palabra está asociada con el teatro y los aplausos que reciben los intérpretes del público. Curioso es que Albalú haya decidido agregar una pequeña obra de teatro a este libro, La crucifixión de Jairo Orlando García, y que el epígrafe corresponde a Darío Jaramillo Agudelo, que afirma que hemos aceptado la total crucifixión, nuestra ecuación perfecta, nuestro espejo, nuestra agrietada horma del futuro. creo que Albalú intenta acercarnos justo a esa experiencia catártica con la gloria colombiana, un espejo multiforme que capta toda la belleza, pero también es capaz de enfocar la más profunda oscuridad, una oscuridad que muchas veces nos ciega ante la presencia de las grietas, heridas que para lograr curar deben empezar por ser señaladas. Para terminar este podcast, me gustaría leerles un pequeño texto que Albalú escribe para su poemario Cantos y Encantamiento de la Lluvia. Sueños del agua. Seré lluvia, serena, compañera de viaje, en tiempos sin campanas, mientras buscas el nido donde dejar tus sueños, colgar una hamaca, de amanecer, amanecer. Seré lluvia, fugaz, de madrugada, lluvia de llanto dulce, seré lluvia de retorno. Espero haberlos contagiado un poquito de interés por Albalú y su bella y cuidada obra literaria. Les hablo Carol, buenas noches. Voces al margen, el podcast sobre mujeres escritoras del siglo XIX y XX en Colombia.